Ahí te permití que grabes. Ya grabé, ya dale. Bueno, suma de momentos sí se borró. Bueno. Suma de momentos, cuando empecé en esto, era P1 menos P3 y menos P2. Fíjense que es cada fuerza multiplicada por la distancia al punto que estamos tomando un momento, ¿eh? Entonces, P1 por 1 metro es P3 por 1 metro y P2 por 2 metros, ¿sí? Y tienen que tener en cuenta el tema de los signos, se van a poner menos, menos o más, ¿sí? Teniendo en cuenta si hacia dónde produce momento de la fuerza. Esta produce para acá, esta también para acá, y esta produce para este lado, ¿sí? Entonces, por eso estas dos negativas y esta positiva. Y la suma da 0, ¿sí? Como la suma da 0 quiere decir que esto se encuentra en equilibrio estático, o sea que no no va a rotar. Acá da un valor negativo, no sé, vamos a ponerle 3 positivo, 3 newton por metro, ¿sí? Entonces quiere decir que el momento resultante es 3 newton por metro. Si fuese negativo, sería menos 3 newton por metro el momento resultante, ¿sí? Y ese signo te da una idea hacia dónde esta cosa va a girar, ¿sí? Y si da 0, bueno, es porque se encuentra en equilibrio estático. Nosotros vamos a trabajar con la condición de que la suma de los momentos siempre tiene que ser igual a 0, ¿sí? Porque estamos en estático. También puede pedir, creo que en el ejercicio 2 o en el 1 les había pedido la profe, hay un enunciado donde dice calcula el momento de cada fuerza. Bueno, si pide el momento de cada fuerza, podemos hacer lo siguiente. Vamos a poner positivo acá más. Bueno, sería momento de P1, momento de P2 y momento de P3. ¿Sí? Pero vamos a poner momento en 0, en 0, en 0 de P1, P2 y P3. Fíjense, si tomamos un momento respecto de este punto de cada una de las fuerzas, no es que estamos buscando el momento resultante, sino de cada una, acá simplemente sería menos P1 por 1 metro. El momento de P2, de P3 sería menos P3 por 1 metro. Y el momento que produce P2 individualmente es P2 por 2 metros. ¿Sí? Ese es el momento de cada una de las fuerzas. Y el momento resultante es igual al momento. Por 2 metros. ¿Se entiende, chicos? Se colgó todo, boludo, atrás. ¿Mi pantalla se colgó? Sí. O no sé si era yo, no sé ni idea. Che, te Sí, preguntaba. se colgó durante un rato. ¿Y ahora se ve bien? Sí, ahora sí. Te preguntaba por qué en el de P3 sería P2 por 2 metros. Porque me equivoqué. Este es el 3 y este es el 2. Ah, P2 es por 2 perdón. metros. Sí, me equivoqué. Bueno, no sé con qué ejercicio vamos a empezar, che. Una compañera había pedido el 4, creo, ayer por el chat. Ah, sí, cierto que Sofi era que había pedido el 4, cierto. Y mira, me estoy re olvidando.
El 4, ¿de qué se trataba el 4? Ah, sí, ya sé de qué se trata. Fuerzas verticales. Fue- ¿Todas fuerzas verticales? Sí, Sí, eran sí, 4 pero fuerzas. El que estás por A hacer ver. ahora es el 6. Ah, es sí, el sí, 6. sí. Bueno, a ver, voy a chusmear porque no me acuerdo bien cómo era el dibujito. Me fijo en el WhatsApp. Opción clase de apoyo, bla, 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 bla. Mili. Dice, bueno, hay que dibujar una barra. Yo hago el dibujo y ustedes después me van leyendo. A, B y C. A tiene una fuerza que va para abajo, C va para arriba en C, y después tenemos otra que también va para abajo. Y en B tenemos una que es verticalmente hacia arriba. A ver. 784 newton. 490. 980. Y 588 newton. 0,6, 0,3 y 0,6. Una barra de 1,5 metros de longitud está sometida a la acción de fuerzas verticales, como se muestra en la figura. Se desprecia el peso de la barra. Si se desprecia el peso de la barra, calcular la suma de las fuerzas aplicadas. Ajá. La suma de los momentos respecto a un eje que pasa por cada uno de los puntos A, B y C. Bien. Bueno. Miren, primero pide fuerza. ¿Qué hacemos ahí? Hacemos la suma de todas las fuerzas. Como son verticales, vamos a poner suma de fuerzas en mí, ¿sí? Y hay que hacer una suma y vamos a tomar un sentido que va a ser positivas las fuerzas que van para arriba, y le vamos a poner signo menos, negativas a las fuerzas que van abajo, ¿sí? Entonces, la suma acá es sencilla, menos 784 newton, todas tienen la misma dirección, más 490 newton, menos 980 newton, más 588 newton. Esta. Esa sería la suma de las fuerzas. Si nos da 0, quiere decir que se encuentra en equilibrio estático, ¿sí? Si nos da un numerito positivo, quiere decir que esta barra se va a mover hacia arriba. Y si nos da un número negativo, se movería hacia abajo la barra, ¿sí? Si es que no se encuentra en equilibrio. ¿Alguien puede hacer esa suma? Menos 686. Menos 686 newton.
Bien, esa es la suma de las fuerzas. No se encuentra en equilibrio, ¿sí? La suma de fuerzas en I me da un número, me tendría que dar 0 para que esté en equilibrio. Bueno, eso es lo primero que pide. Segunda cosa era la suma de los momentos respecto de A, de B y de C, ¿sí? La suma de los momentos respecto de A, de B y de C. Pero, fíjense que vamos a tener que hacer por separado. Suma de momentos en A primero, ¿sí? Obviamente vamos a tomar positivo en sentido de las agujas del reloj y vamos a ver cuánto da. Suma de momentos en A. Si hacemos la suma de momentos en el punto A, entonces recuerden, 784 newton no entra en la cuenta porque pasa por el punto donde tenemos momento y la distancia es 0, entonces 784 newton no cuenta. Contaría esta fuerza que produce para mí un momento negativo, menos 490 newton multiplicado por 0,6 metros. Después vamos con esta, 980 más 980 newton, multiplicado por la distancia, lo tomo positiva porque produce momento para un momento positivo, 0,9 metros. Luego menos 588 newton multiplicado por la distancia, y en este caso sería 1,5 metros, ¿sí? Pero la distancia es 0,6, 0,6, 0,3, sumamos todo y da 1,5, ¿sí? Bueno, Menos, todo esto nos va a dar, ¿cuánto? menos 294 newton por metro. Perfecto, gracias. Y así, tendríamos que hacer suma de momentos en C, también positivo para allá, igual. Y ahora vamos acá. La fuerza que pasa por el punto donde estamos tomando momento no cuenta, ¿sí? No, 490 no cuenta. Vamos con la fuerza que está acá. Produciría un momento alrededor de C negativo, entonces sería menos 784 newton. Por la distancia que tenemos, 0,6 metros. Este produce un momento positivo más 980 newton por la distancia que es 0,3. Y la última que sería menos 588 newton multiplicado por la distancia total que es 0,9 metros. Igual, y eso no sé cuánto da. Ahí te lo cuento más. Dale, Menos 705,6. newton por metro. Y lo mismo tendríamos que hacer una suma de momentos en B, también positivo para la derecha, igual. Y si nos ubicamos acá, la fuerza que no cuenta sería la 588 porque pasa por el punto donde estamos tomando momento. Y ahí empezamos. Esta produce un momento negativo, menos 784 newton multiplicado por la distancia que serían 1,5 metros. Después tenemos esta que produce un momento positivo, porque estamos respecto de este punto, ¿no? Produciría un momento positivo, gira en sentido de las agujas del reloj, 490 newton por la distancia sería 0,9 metros. Produce 980, produce un momento negativo,
980 newton por 0,6 metros. Y esto sería... Eso sería, bueno, esa cuenta nos daría el momento respecto del punto B. ¿Se entendió esto, no? Sí, claro. Sí, le queda un punto a este ejercicio el C. ¿Será que me pueden leer? Pues no me acuerdo qué decía. Te pide la resultante y la equilibrante, incluyendo la ubicación del punto de aplicación de la resultante respecto al punto A. Ah, bien. Bueno. Entonces borro esto y vamos con el C. Bueno. Estos son 4 fuerzas. Esto daba menos 686 newton. Este es el valor de la resultante. La resultante siempre es la suma de las fuerzas, ¿no es cierto? Y acá la suma de fuerzas en I nos da menos 680. Entonces quiere decir que la resultante, no sé dónde cae la resultante, porque la resultante puede caer acá, puede caer fuera, puede caer de este lado, pero ahí en alguna parte anda la resultante y cae para abajo, va para abajo, porque nos dio negativo. Eso sería la resultante. ¿Sí? Ahora lo que nos interesa es saber a qué distancia, si la resultante cayó de este lado, a qué distancia se encuentra de A. ¿Sí? Eso nos interesa. O puede que la resultante esté por acá, por ejemplo. Vamos a borrarla. La resultante cae por acá y bueno, queremos averiguar la distancia que hay desde el punto A hasta la resultante. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa, para saber dónde cae. Bueno, pide la equilibrante. La equilibrante, acá vamos a poner equilibrante, va a ser igual a 686 newton positivo. ¿Sí? El módulo de la equilibrante va a ser eso, 686 newton positivo. La equilibrante es una fuerza que deja en equilibrio al sistema. ¿Sí? Como la resultante nos dio 680 negativo, la equilibrante va a ser el mismo, pero con signo contrario. Bueno. Tenemos el valor de la equilibrante. El tema es que no sabemos dónde cayó esta cosa. Ah, una cosa. La suma de momentos en A. ¿Me podrían decir cuánto dio? Por favor. Ah, no. Vamos a hacer de nuevo. 4. Dale. 490 newton por 0,6 metros menos 980 newton por 0,9 metros y más 588 newton por 1,5. ¿Esto dio cuánto en total? Che, Omar, hay dos opciones que están esperando que lo acepte. ¿Cómo? No te escuché. Y hay algo que están esperando que la aceptes. Ah, mira, no sabía, boludo. Ay, ya entró, ya Ramiro Muñoz era uno. Ah, sí, sí, sí. Bueno, en realidad sí sabía que era Ramiro Muñoz, no lo dejaba entrar. ¿Qué onda vos? Chicos, ¿cuánto daba la suma de momento en A? Menos Ah, 294. 94, gracias.
Bien ahí. Entonces, fíjense, la suma del momento producido por esta fuerza y esta fuerza, la suma de esos momentos me da menos 294. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la suma de fuerzas en I, pero vamos a hacer, a ver, che, ajá, sí, vamos a hacer la suma de fuerzas en I, que serían solamente, vamos a tener en cuenta esta, esta y esta fuerza, ¿sí? Estas tres fuerzas que son las fuerzas que producen momento en A, ¿sí? Fíjense que cuando calculamos el momento en A, va esta y esta, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la suma de esas tres fuerzas. Vamos a tener 490 newton menos 980 newton menos 588 newton. ¿Cuánto da este cálculo, che? Menos 1078. 1078. Te faltó un cero. Sí, ahí está. Menos 1078 newton. Bueno, miren. La suma de los momentos es igual al momento resultante. Entonces, fíjense, acá hicimos la suma de los momentos que produce esta y esta fuerza. ¿Sí? Y esa suma de momentos resulta ser que me da, la suma de los tres momentos me da esto. Che, escúchame, no nada, me da menos 294 newton por metro. Ahora hice la suma de fuerzas de las tres fuerzas que intervenían en el momento y me da este valor, ¿sí? La resultante de estas tres. Ahora vamos a calcular el momento, ¿sí? Respecto en el punto A, ¿sí? Pero de la resultante de esto. Y el momento va a ser, la resultante va para abajo, entonces produce un momento positivo, ¿sí? El signo negativo quiere decir el sentido de la fuerza resultante, que en este caso es para abajo. Quiere decir que el momento va a ser positivo, va a ser R por D. La distancia a donde cae la resultante no tengo ni idea cuánto vale, pero sé que es una distancia D que es incógnita. R es 1074, o sea que acá vamos a tener 1074 newtons, multiplicado por la distancia D, ¿sí? Así sería el momento de la fuerza resultante. Y ese momento de la fuerza resultante es igual a la suma de los tres momentos, ¿sí? De las tres fuerzas. Así que, fíjense, 1074 newton multiplicado por la distancia D es igual a menos 294 newton por metro. Y de acá vamos a despejar D. D va a ser menos 294 newton por metro dividido 1074 newton. Newton se va con newton y ahí nos quedaría la distancia D en metros, ¿sí? Que no sé cuánto va a dar, menos 0,19, supongamos que de metros. Menos ¿Sí? 0,27. ¿17? 27. Ah, ok, 27. Bueno, metros. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense, acá usamos este punto para medir. Y de este lado las distancias son todas positivas. Si da menos 0,27, quiere decir que cae, la resultante cae por acá.
acá está la resultante, y esta distancia acá es 0,27, casi 0,3, ¿sí? Metros. ¿Por qué en la sumatoria de fuerzas 588 es negativo en el eje Y? Me mataste. Acá está. Sí, Qué tonto, che, mirá, esto es positiva, negativa, y esta es positiva, tenés razón, mirá, acá es más. Me equivoqué, metí la pata acá. Va a cambiar todo el resultado. Vamos a poner más. Tam. y también tengo otra duda, ¿por qué se anula el valor de 400, no, ¿cuál es? 980, 500. 784. Sí, ¿por qué? Si ahí no estoy sumando momento, estoy sumando fuerzas. Sí. Bueno, aguanta. Sí, bueno, escúcheme, antes que me olvide, vamos a cambiar este numerito. Vamos a cambiar este numerito que nos da este valor. Acá va a cambiar Sí. y acá va a cambiar. Te va a ¿Sí? dar 3 la distancia, 3 metros. 3 metros da. Ah, mirá, sí habíamos hecho este ejercicio y da 3 metros. Y yo te estaba por mandar, te estaba por preguntar por qué daba así. Ah, bien, bien. ¿Sí? Entonces hagan bien este signo nada más, después las cuentas son todas iguales. Y le quiero responder a alguien que me preguntó algo conceptual. Em, siempre que vos tenés, a ver, supongamos una fuerza F1 y una fuerza F2, ¿sí? Y tenemos acá un punto O donde tomamos momentos, ¿sí? Entonces se cumple esto, querido, mira. El momento en O es igual a F1 por la distancia 1 más la F2 por la distancia 2. ¿Sí? Este momento. También podría agarrar y hacer lo siguiente. Sumo F1 y F2 y eso me va a dar una resultante. ¿Sí? Sumo F1 y F2 y eso me va a dar una resultante que va a caer por acá, supongamos. La resultante que sería F1 más F2. Ahora, el momento en O, el momento acá en este punto, va a ser igual si consideramos esta resultante, va a ser la resultante por la distancia que se encuentre la resultante. No sé cuánto sería la distancia. dr le vamos a llamar. ¿Sí? Pero resulta ser que esto y esto son iguales. La suma de los momentos es igual que hacer el momento resultante. ¿Viste? Ahora fíjate. Cuando hacemos la suma de los momentos, acá va F1 y F2. Entonces acá, ¿qué tengo que poner? La resultante de F1 y F2. ¿Viste? Bueno, acá pasa algo en particular. Que cuando tomamos momento en a ver, cuando tomamos momento en A, no entra esta fuerza. Esta no va. ¿Sí? Cuando tomamos momento en este punto. Solamente entra esta fuerza y esta fuerza. Son estas tres. Entonces, cuando haga el momento con la resultante, no puedo considerar esta fuerza. Tengo que considerar las tres fuerzas que individualmente producen el momento o calculé el momento. No sé si se entiende, creo que era Ramiro el que preguntó. No, yo, y sí creo que sí entiendo. ¿Sí? Pero es por eso, viste, de que te había dicho, como estamos tomando momento en el punto A, las fuerzas que pasan por ahí no se las considera. Entonces consideramos estas tres
Y cuando hacemos el momento de la resultante, tenemos que tomar estas tres. Ya no la puedo considerar a esta. ¿Entendés? Claro. O sea, la resultante que hicimos al comienzo, esa de menos 686, ya no es válida Ya no acá. es válida porque esa la considera a la fuerza 784 que pasa por el punto A. Ok, perfecto, ya entendí. Muchas gracias. Buenísimo, vieja. Bueno. Eh, 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 eh. Bueno, ¿qué otro ejercicio hacemos, che? El 6, hermano. ¿Tenés el trabajo o querés que te lea? Sí, ahí acá lo estoy viendo. Ah, 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 ah. El 6 me dijeron, ¿verdad? La barra de la figura que puede girar alrededor de un punto que pasa por O, calcular el momento de cada fuerza y el momento resultante respecto al eje A. Bien. Determinar la intensidad y el sentido de la fuerza que ejerce en los extremos derechos para mantener el equilibrio. Tan, 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 tan. OA 0,5, 0,75 y 0,25. FA 5 newton, FB 10 newton.
Ahí estamos. Creo que pedí el momento de cada una de las fuerzas. Sí, eso era lo primero. Omar ahí está pidiendo a alguien que le dejes ingresar. Sofía y Santiago. Dale. Dale. Bueno, esto pueden plantear ustedes, digo yo. Hay que calcular el momento respecto del punto O, ¿sí? Y de cada una de las fuerzas. Este la vamos a poner A porque debido a la fuerza A, y acá vamos a poner momento positivo y positivo. O así nada más le vamos a poner momento de no A, B, para que sepa de qué fuerza estamos hablando. Bueno, ¿cómo vamos a calcular el momento de la fuerza A? ¿Cómo calculamos el momento de la fuerza A? Recuerden, fuerza por distancia nada más es el momento. Respecto del punto O, ¿cómo sería el momento? Ustedes no me contestan, yo no sigo. ¿Saben cómo calcular el momento respecto del punto O debido a la fuerza A? No, mira, siguen todos, pensé que se habían salido. Sería así. Hola. 0,5 por 5 newton. Bien ahí. Algo parecido. Algo parecido, algo parecido. Sí. Recuerden que la fuerza Por el tiene que ser perpendicular la fuerza. Esta fuerza tiene dos componentes, es obligatorio, tiene dos componentes. Una componente vertical y una componente horizontal. ¿Sí? Esta ni pincha ni corta, porque justo, fíjense,